Continuamos en el contexto de los ensayos independientes Bernoulli y supongamos que podemos tener una sucesión infinita de ellos con probabilidad de éxito P en cada ensayo. Entonces tenemos una sucesión de éxitos y fracasos de la siguiente forma. Por ejemplo, éxito, fracaso, fracaso, éxito, éxito, etc. Es una sucesión infinita de ensayos independientes Bernoulli. Vamos a definir ahora una variable aleatoria x de la siguiente forma. X va a ser el número de fracasos antes de obtener el primer éxito. Entonces, x va a ser una variable aleatoria discreta con valores 0, 1, 2, 3, etc. Y su función de probabilidad va a estar dada por la siguiente expresión. F minúscula de x es igual a lo siguiente. Va a ser P por 1 menos P a la x, si x minúscula es alguno de estos valores, 0, 1, 2, etc. Y la función vale 0 en otro caso. De esta forma, la probabilidad de que el número de fracasos antes de obtener el primer éxito sea x está dado por esta expresión p por 1 menos p a la x. Entonces tenemos 1 menos p por 1 menos p, etc. x veces el número de fracasos y finalmente el último ensayo es un éxito con probabilidad p. Por ejemplo, F0 es la probabilidad de que el número de fracasos antes de obtener el primer éxito sea 0. Esto es P. F1 es la probabilidad de que el número de fracasos antes de obtener el primer éxito sea 1. Esto es 1 menos P, el fracaso, por el éxito P. F2 es la probabilidad de que el número de fracasos sea 2. Entonces esto es 1 menos P por 1 menos P, 1 menos P cuadrada, por probabilidad de éxito P, etc. En este caso, entonces, se dice que la variable aleatoria x tiene una distribución geométrica de parámetro p, y esto se escribe así. X se distribuye geométrica de parámetro p. La gráfica de la función de probabilidad tiene la siguiente forma. La función alcanza su valor máximo p cuando x es igual a 0 y después decae de esta forma para x mayores o iguales a 1. En los cálculos que haremos a continuación, haremos uso de la siguiente fórmula. Vamos a considerar sumas de este estilo, potencias de A. Podemos empezar aquí esta suma desde n hasta m. Esto es a a la n más a a la n más 1, etc. Hasta el último término a a la m. Estamos suponiendo aquí que n es menor o igual a m. M puede ser incluso infinito y n puede ser 0. A este tipo de sumas se les llama sumas geométricas y puede demostrarse que esta suma en particular es igual a la n menos a la m más 1
sobre 1 menos a. Esto es para a distinto de 1. En las probabilidades asociadas a esta variable aleatoria geométrica aparecen este tipo de sumas y es por ello que a esta variable aleatoria o a su distribución se le llama distribución geométrica. Justamente vamos a usar este resultado para comprobar que f de x es efectivamente una función de probabilidad. Claramente f de x es mayor o igual a 0 y lo único que hay que hacer es comprobar que suma 1. Esto es la suma desde 0 hasta infinito de f de x es esta suma de p por 1 menos p a la x. Entonces esto es igual a p por la suma desde 0 hasta infinito de 1 menos p a la x. Entonces esto es 1 menos p a la 0 menos el límite de 1 menos p a la m cuando m tiende a infinito, esto es 0, entre 1 menos p. Entonces esto resulta ser igual a p por 1 entre p, que claramente es igual a 1. Entonces efectivamente f de x es una función de probabilidad. Vamos a borrar estos últimos cálculos. Vamos a demostrar a continuación que la esperanza de una variable aleatoria con distribución geométrica es igual a 1 menos p entre p. Vamos a hacer aquí el cálculo. Entonces, por definición tenemos que la esperanza de x es igual a la suma a partir de 0 y hasta infinito de x por la función de probabilidad. Esto es p, 1 menos p a la x. Vamos a suponer en este cálculo que p es estrictamente positiva y menor que 1 también. Entonces vamos a expresar esta suma de la siguiente forma. La suma sobre x desde 0 hasta infinito. Y este término x lo escribimos así. Es la suma para y desde 1 hasta x de la constante 1 por p por 1 menos p a la x. Esto es igual a p y hacemos un cambio en el orden de las sumas. Escribimos primero la suma sobre y resultará que esto es igual a la suma para y igual a 0 hasta infinito de la suma sobre x igual a y más 1 hasta infinito de 1 menos p a la x. Esto es igual a p, suma sobre y, de 1 menos p a la y más 1 menos 0 entre 1 menos p. Esto es igual a lo siguiente. Es la suma desde 0 hasta infinito de 1 menos p a la y más 1. Y esto es otra vez 1 menos p a la 1 menos 0 entre 1 menos p. Efectivamente, esto es 1 menos p sobre p. Vamos ahora a demostrar que la varianza de x es 1 menos p
sobre p cuadrada. Para ello vamos a encontrar primero el segundo momento de esta distribución. Entonces tenemos que la esperanza de x cuadrada es la suma desde 0 hasta infinito de x cuadrada por p, 1 menos p a la x. Escribimos entonces x cuadrada de la siguiente forma: x por x menos 1 más x por p, 1 menos p a la x. Separamos aquí las sumas. La primera de ellas es x por x menos 1 por p, 1 menos p a la x. Y la segunda es x por p por 1 menos p a la x. Observamos que los primeros dos sumandos de la primera suma se anulan. Esto es cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a 1, este término es 0. De tal forma que la primera suma realmente empieza desde 2 hasta infinito. Y el término x por x menos 1 lo escribimos ventajosamente de la siguiente forma: 2 veces la suma de y para y desde 0 o desde 1 hasta x menos 1 por p, 1 menos p a la x. Estamos usando aquí esta fórmula, la suma de los primeros n naturales es igual a n por n más 1 sobre 2. Entonces estamos usando esta fórmula aquí. Y ahora la borramos. Y la segunda suma, esta que aparece aquí, es justamente la definición de esperanza y vale, como hemos demostrado antes, 1 menos p entre p. Esto es igual a 2p. Vamos a hacer nuevamente aquí un intercambio en las sumas. Primero va a aparecer la suma sobre y y resultará que esto es la suma de 0 a infinito para y por y, la suma sobre x igual a y más 1 hasta infinito de 1 menos p a la x más 1 menos p entre p. Vamos a borrar los cálculos anteriores. Entonces el segundo momento es 2p, la suma sobre y, desde 0 hasta infinito, de y por esta suma geométrica que es 1 menos p a la y más 1 menos 0 sobre 1 menos 1 menos p más 1 menos p entre p. Ahora estos términos se cancelan y esto es igual a 2 veces la suma sobre y, desde 0 hasta infinito, de y 1 menos p
a la y más 1 más 1 menos p sobre p. Ahora construimos la densidad geométrica en esta suma y esto es igual a 2 veces a 1 menos p sobre p de la suma para y desde 0 hasta infinito de y por p por 1 menos p a la y más 1 menos p entre p. Entonces observamos que este término es la esperanza de la geométrica de parámetro p nuevamente y esto vale 1 menos p entre p. De tal forma que entonces tenemos esta expresión 2 veces 1 menos p entre p al cuadrado más 1 menos p sobre p. Esta es la expresión entonces para el segundo momento de la distribución geométrica y con ayuda de él vamos a encontrar la varianza de x. Entonces tenemos que recordemos la varianza de x es el segundo momento menos el primer momento al cuadrado. Y entonces esto es igual a lo siguiente. 2 veces 1 menos p entre p al cuadrado más 1 menos p entre p menos la esperanza que es 1 menos p entre p al cuadrado. Borremos los cálculos anteriores. Entonces tenemos que la varianza de x es igual a 2 veces este cuadrado menos una vez, nos da una vez al cuadrado, 1 menos p entre p cuadrado, más 1 menos p entre p. Esto es factorizando 1 menos p entre p. Este término multiplica a 1 menos p entre p más 1. Este término es 1 entre p. Entonces efectivamente esto es 1 menos p sobre p cuadrada. Mediante cálculos similares puede comprobarse también que la función generadora de probabilidad de la distribución geométrica, esto es la esperanza de t a la x, tiene esta expresión. 1 menos p por t en el denominador y en el numerador tenemos p nada más. Y de manera semejante, la función generadora de momentos, que por definición es la esperanza de e a la tx, es igual a 1 menos p e a la t y p nuevamente en el numerador. Vamos a dar un ejemplo de aplicación de la distribución geométrica. En este ejemplo tenemos que cada semana una persona participa en un juego de lotería en donde la probabilidad de ganar es P igual a 1 entre 1.000.000. La pregunta es, ¿cuántas semanas en promedio la persona debe participar hasta ganar la lotería? Bueno, la solución es esta. Vamos a definir esta variable x como número de participaciones infructuosas
o participaciones sin premio. Antes de ganar. Esto es el número de fracasos antes de obtener el primer éxito. Entonces, como sabemos, X tiene una distribución geométrica de parámetro P, probabilidad de éxito, con P igual a 10 a la menos 6. Y entonces nos preguntan lo siguiente. Nos preguntan el número de semanas promedio hasta ganar la lotería. Y esa cantidad va a ser esta, la esperanza de X más 1. Porque X es el número de fracasos antes del primer éxito y tenemos que añadirle la participación última que fue cuando se obtuvo el premio. Entonces va a ser X más 1. Y entonces esto va a ser la esperanza de X más 1. Esto es 1 menos P entre P más 1. Esto es igual a 1 entre P. Y esto es igual a 10 a las 6 semanas. Lo cual es equivalente a 17.857 años. Entonces, en promedio, esta persona debe participar más de 17.000 años para ganar el primer premio en la lotería. Con esto concluimos esta introducción a la distribución geométrica.